¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en nuestro canal de YouTube y por todas las otras redes sociales, también por Spotify. Y hoy tenemos una entrevista tremendamente especial, más bien dicho, es un privilegio. Vamos a estar conversando con Javier Espinosa, periodista español, que lleva ya prácticamente 30 años dedicados a cubrir guerras y hoy nos va a estar contando acerca de la guerra rusa-ucraniana en primera persona para saber lo que ve en sus ojos, lo que ve su reporteo, lo que ve in situ. Viene llegando de Ucrania hace 2 días y accedió a esta entrevista con nuestro canal, así es que primero agradecerle a Javier que esté con nosotros, este privilegio de contar con tu testimonio, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, antes de decirle a toda la audiencia chilena y también latinoamericana, porque nos ven a lo largo de todo nuestro continente, que Javier es un periodista tremendamente reconocido, con mucho prestigio, uno de los mejores periodistas españoles, dice por ahí. Yo no sé si él va a estar de acuerdo con eso, pero según su currículum, me parece que por ahí va, con varios premios, entre ellos el premio Rey de España y algunos premios internacionales. Cubrió la guerra del Golfo, estuvo en la guerra en Angola, en la ex Yugoslavia, estuvo también en el genocidio en Ruanda, que ahí tuvo también una experiencia personal, en Irak, también ha estado en nuestro continente, en Colombia, y últimamente cubriendo la guerra en Ucrania. Ya saludamos a Javier, pero antes me tienen que permitir, se aguantan un poquito, de saludar a nuestros auspiciadores y recordarles que su apoyo a través de Patreon y de sus auspicios nos ayuda a seguir con este programa, con este periodismo que intentamos hacer en profundidad, con calma y con independencia también. Eso quizás es la parte más importante de nuestro canal. Antes entonces saludamos a Master Cook Casino, este servicio gastronómico de concesión para las empresas donde la solución para mantener satisfechas a sus funcionarios, a sus empleados y mantener una buena concesión de casinos que funcione con comida real, con comida casera, es Master Cook. ¿Qué es lo que hay ahí? Cocina in situ y además quienes tienen empresas saben la diferencia que produce que sus propios dueños estén supervisando y encima de lo que se entrega como servicio. Mastercook.cl, ahí pueden ver todo tipo de servicio que le puede entregar a su empresa, no importa el tamaño, no importa la cantidad de funcionarios que tenga, póngase en contacto con ellos, les va a solucionar un problema que a veces termina siendo más que un pequeño problema, sino que un gran problema en las empresas: la comida, la alimentación. Ventas@mastercook.cl. También quiero saludar a Oxinova y recordarles que para eliminar los malos olores se necesita ir a la raíz, cortarlo, no tratar de disimularlo con ese tipo de spray, con inciensos, con velas, con otro tipo de aromas. No se esconden porque el mal olor con el otro aroma se juntan y no lo solucionan. Oxinova es la solución natural, ecológica y definitiva para eliminar los problemas de malos olores provenientes, por ejemplo, de los sistemas de aguas residuales, ya sean departamentos, restaurantes, oficinas y también en esas viviendas que no están conectadas al alcantarillado. Pero puede ser en su casa, donde salga el mal olor, usted tiene que vertir Oxinova. ¿Cómo se hace? Un sobrecito, parecen como estas pastillas efervescentes o como jugo en polvo, usted lo disuelve en 1 litro de agua. Es muy fácil de manipular, seguro, no necesita ponerse guantes y con eso entra a la solución definitiva de ese mal olor que puede salir de su baño o de las cocinas. Muy fácil de usar y con tecnología norteamericana. www.oxinova.cl, ahí se compra el producto y le llega en muy pocos días a su casa. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias. Partamos de inmediato. Tú hace 2 días que vienes llegando de Ucrania y quiero saber qué es lo que viste en estos días que estuviste reporteando acerca de la guerra y si me lo puedes comparar con la situación que se vivió hace un año. Ya cumplimos prácticamente 1 año y 1 mes de la guerra de Ucrania con Rusia.
Bueno, si lo comparamos con el inicio del conflicto era una invasión de gran envergadura que pretendía capturar la capital, Kiev, y otras grandes ciudades del país, como eran Kharkiv y todo lo que era el este de Ucrania, ¿no? Ahora la ofensiva rusa se ha reducido a lo que es la región del Donbass y en concreto a unas cuantas ciudades de esa zona, como son Bakhmut y como son Avdiivka, ¿no? Con lo cual, digamos, la intensidad de los combates se ha concentrado mucho en puntos muy concretos, ¿no? Al margen de ello, siguen habiendo bombardeos de otras ciudades, incluso de Kiev también o de Kharkiv, con misiles y drones suicidas, pero que ya no están dirigidos a capturar ese territorio porque Rusia no tiene la capacidad militar para capturar ese tipo de ciudades, ¿no? Lo que sí es cierto es que las ciudades a las que están atacando están quedando totalmente reducidas a pilas de escombro, básicamente, porque están siendo arrasadas. O sea, todas las ciudades que ha capturado Rusia desde el principio de la guerra, incluida Mariupol, son ciudades devastadas donde no se puede vivir, donde no existe, evidentemente, cosas tan básicas como el agua, la electricidad, la calefacción, todo eso ha desaparecido, y donde el 80%, el 90% de las viviendas han sido dañadas o destruidas, ¿no? Yo estuve recientemente en una de esas ciudades donde se está combatiendo ahora, que es Avdiivka, y había estado ya al principio de la guerra y ya estaba muy dañada porque es una ciudad que quedó en la primera línea del frente cuando empezó la guerra, que hay que recordar que no empezó en febrero del 2022, sino que empezó en 2014. Sí, Entonces, claro, con eso hay que Crimea, dices tú. claro, claro, siempre eso hay que recordarlo. Entonces, Abdica en ese inicio quedó en la línea del frente que se estableció entre ambos lados y desde entonces ha sido bombardeada de forma recurrente durante todos estos años, ¿no? Entonces ya era una ciudad que se le veía dañada. Vamos a hablar del contexto de la guerra. Yo sé que hay que ponerle historia. Las cosas no partieron hace un año, no partió ayer tampoco. Pero antes de entrar a la parte quizás más bien política y estratégica de Putin y la situación de Ucrania, es poco lo que hemos visto testimonios en primera persona de cubrir la guerra, Javier. Nosotros estamos, tú sabes, en Chile, muy lejos de eso y también hemos estado bastante lejos de algunas otras guerras tremendamente importantes para el mundo. ¿Qué notas tú? Tú tienes muchas guerras cubiertas. ¿Qué notas tú de distinto en esta guerra en pleno siglo XXI? A diferencia de otras que pudiste cubrir, por ejemplo, la guerra del Golfo en los 90 o en Ruanda o lo que fue en Irak, Yemen, todas esas guerras, digamos, a diferencia con esta. Bueno, esta es una guerra mucho más convencional con respecto a todas esas guerras que has citado, salvo, por ejemplo, la guerra del Golfo, donde participó Estados Unidos. Pero aquí se utilizan mucho lo que son fuerzas convencionales, guerra de trincheras, que es lo más devastador que yo estoy viendo, porque son condiciones muy, muy duras, de trincheras llenas de barro, a menos 10, 15 grados bajo cero, donde mucha gente muere congelada o tiene que perder parte de los miembros por congelación, ¿no? Y donde se utiliza muchísimo la artillería, cosa que yo no veía tal uso de la artillería desde la guerra de Yugoslavia, ¿no? Eso es lo que está realmente arrasando las ciudades, el considerable uso de la artillería y de la aviación últimamente también, ¿no? Lo cual está dañando muchísimo la infraestructura y a los civiles. Después, no es una guerra absoluta en el sentido de que no toda Ucrania está afectada, porque yo me recuerdo una conversación que tuve con una amiga aquí en Madrid que me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede estar en Ucrania? ¿Cómo puedes estar en Kiev? Todo eso estará destruido y no, o sea, por ejemplo, Kiev no está prácticamente dañado, o sea, Kiev ha tenido algunos bombardeos puntuales, pero la ciudad puede ser cualquier ciudad de Europa ahora mismo. O sea, está llena, los restaurantes están llenos, o sea, no está siendo afectada. Toda la psicosis que hubo en torno a los apagones que hubo en diciembre, que es cierto que los hubo, eso se ha superado. O sea, el blackout famoso, el apagón general del país, eso no existe ni va a existir ya porque no tienen la capacidad militar para hacerlo. Igual que tampoco se pudo paralizar el transporte de combustible, que yo también estuve cuando había unas colas de 3 o 4 o 5 kilómetros en la gasolinera. Eso duró 2 o 3 semanas y se acabó. Ahora hay gasolina por todo el país. Con lo cual, lo que quiero decir es que no es. Yo estuve en Yugoslavia, por ejemplo. Yugoslavia era una guerra absoluta, había guerra por todas partes. Estaba en Bosnia, estaba en Mostar, estaba en el norte del país, o sea, donde fuese había guerra. Aquí la guerra está concentrada ahora mismo en el sur del país y salvo los días que bombardean las ciudades con misiles. Pero eso no pasa, antes pasaba cada 10 días, ahora pasa una vez al mes.
Te iba a preguntar de eso, las diferencias. Yo vi un reportaje de Kiev y uno ve una vida bastante normal, cafés, metro, restaurantes, vida de vida artística incluso y pasatiempos. Entonces, pero Ucrania es un país grande, es un territorio grande. ¿Cómo se siente la diferencia en el sentido de que la población de Kiev está preocupada? ¿Es un tema que ya dejó de ser prioritario y continuaron con sus vidas? ¿O más bien sigue siendo el tema de conversación en Kiev versus, me imagino, los territorios donde están el Donbass o donde hay realmente la guerra directa entre los militares ucranianos y los militares rusos? ¿Cómo me podrías tú describir esa diferencia, Javier? O sigue siendo un tema prioritario porque todo el mundo tiene o su pareja o al parte de su familia o algún amigo que está combatiendo que, o incluso que ha muerto, con lo cual sigue siendo un tema recurrente y en Kiev ves por todas partes carteles que aluden a la guerra, ves incluso los parapetos militares puestos por si alguna vez regresa la guerra a Kiev, pero es cierto que eso pasa con todos los conflictos en los que yo he visto. El ser humano, al fin y al cabo, quiere seguir viviendo, no quiere estar pendiente todo el día de lo que es una guerra y de que va a morir mañana. Y nosotros lo veíamos en el Líbano, o sea, había combates por la mañana y por la noche se iban a los restaurantes a cenar. Entonces, eso es lo que pasa, que en Kiev, donde tienen la capacidad para cenar, pero es que pasa también en el Donbass. Yo este mes último casi todo lo he pasado en el Donbass y en Kramatorsk, que es una ciudad que suelen bombardear bastante a menudo ahora las tropas de Moscú, hay muchos restaurantes nuevos donde puedes disfrutar de sushi, donde puedes comer comida a la carta, donde va la gente a fumarse una narguila, que ahí está muy de moda también. Quiero decir, la gente sigue viviendo, han abierto un acuario ahora donde va la gente a echarle de comer a los peces. Quiero decir que sí. ¿Y cómo se hace, Javier? ¿No hay miedo? ¿Cómo se siente el día a día? ¿O ese miedo se incorpora y tú sales a pesar del miedo? Yo creo que la gente incorpora, o sea, los que viven allí, pues nosotros, yo siempre digo que nosotros somos visitantes. La gente que vive el conflicto lo incorpora y lo normaliza, aunque parezca difícil, pero se normaliza, porque claro, si no se vuelven locos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo precisamente el día que estuvimos en el acuario, ese día había caído un misil de largo alcance sobre un edificio de apartamentos, había matado a una persona y había dejado heridos a bastante y había arrasado el bloque de apartamentos. Y había caído a 200, 300 metros del acuario y el acuario había vuelto a abrir. Y estaban esperando a que viniesen niños para darle de comer a los peces trompeta y a los peces loros que tienen por ahí, ¿no? Con lo cual quiero decir que la vida continúa y el ser humano es así, quiere vivir, no quiere morir. Entonces se van amoldando a una situación que puede parecer terrible, pero la capacidad de resistencia es una cosa que te enseña mucho los conflictos. La capacidad de resistencia del ser humano es alucinante. O sea, pensamos que, claro, en Occidente te rayan el coche y para ti es una tragedia, pero si en un momento dado estalla la guerra en tu país, te amoldas y te acostumbras y dices, bueno, pues se acabó, ¿qué le vamos a hacer? Me han quemado el coche entero, yo no es que me lo hayan rayado, que me lo han aplastado. Bueno, pues sí. Javier, ¿quién está ganando la guerra, según lo que tú ves allá? Bueno, ese es un análisis complicado porque si nos atenemos a los objetivos iniciales de Rusia, desde luego la han perdido, porque Rusia pretendía conquistar Kiev en 3 días y llevamos unos cuantos más. Pretendían conquistar una ciudad tan insignificante como es Bakhmut desde hace 9 meses. Han avanzado metros en los últimos 9 meses y pretendían capturar todo lo que era el este del país para unirlo con lo que es Transnistria en Moldovia, ¿no? Todo eso no se ha concretizado y han reducido muchísimo lo que es la amplitud de su objetivo. Sin embargo, siguen ocupando un 10% del territorio ucraniano, que es una cantidad significativa. Han ocupado una ciudad muy estratégica como es Mariupol y le han cerrado el acceso al Mar Negro, salvo para los acuerdos estos que tienen de exportación de grano, ¿no? Con lo cual eso es un varapalo económico para Ucrania muy importante. Yo creo que ahora mismo está en un momento de transición el conflicto, en el que no se sabe quién puede ganar. Y yo creo que va a depender mucho de la capacidad de resistencia de los dos países, de las dos sociedades y las dos economías. La sangría que están sufriendo las economías de ambos países es brutal. Es brutal. En términos humanos, para Rusia es abrumador, porque mueren, pero vamos, o sea, y también para su economía, que está sufriendo unas sanciones terribles.
Pero ¿cuánto pueden resistir? Y en Ucrania también, porque Ucrania, por ejemplo, la exportación de metal, que antes era uno de sus principales baluartes, ha quedado reducida a un 10%. La agricultura igual, o sea, su economía está sufriendo mucho, ha bajado un 30% el año pasado, un 30%, o sea, son cifras que no se veían desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Una caída tan brutal del PIB. ¿Cuánto pueden resistir ambos? Eso no lo sé. Claro, ahora uno ve testimonios, yo no sé si todos son reales, por eso es importante tu reporteo en terreno, testimonios de soldados rusos que no entendían por qué iban a la guerra, muy desmotivados. Quiero saber si has tenido la oportunidad de estar con soldados rusos en territorio ucraniano y qué puedes percibir tú de la épica o del ánimo de las fuerzas armadas rusas, en el sentido de si comprenden por qué están yendo a la guerra. No, yo personalmente no he estado con soldados rusos porque es muy difícil acceder, solamente hay una prisión que los tienen y es difícil acceder a ellos. Lo que sí tienes es acceso a las grabaciones que se escuchan en las radios que comunican, porque tú, como están, las trincheras están muy cerca, puedes escuchar lo que se hablan entre ellos, ¿no? Y las grabaciones que hacen los soldados ucranianos es cierto que inciden en que hay un sector amplio de soldados en que están desmotivados y sobre todo que no entienden muchos, porque claro, en el ejército ruso hay una gran división entre lo que son fuerzas especiales, llamémoslas así, y lo que son soldados de primera línea. Los soldados de primera línea van muy mal equipados. Yo eso no he hablado con ellos, pero sí lo he visto en el material que dejaban en los territorios que fueron capturados por los ucranianos. Y yo me acuerdo de haber encontrado cintas de cassette y pensar, ¿y esto qué es? Y claro, me di cuenta que había un cassette. O sea, ellos escuchan música todavía en cintas de cassette. Y los cascos y los uniformes que habían, los cascos eran los que yo recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, los que yo estudiaba cuando de la Segunda Guerra Mundial, aquellos cascos rusos eran los mismos que estaban allí, tirados por el suelo. O sea, estaban usando cascos de la Segunda Guerra Mundial. El material bélico que se ha capturado, mucho material es material muy antiguo. No quiero decir que sea todo, ni mucho menos. Tienen material también moderno. Pero no es el ejército para nada que habíamos pensado que era el segundo ejército más poderoso del mundo. Eso es un estereotipo que en parte fue culpa nuestra, de la de los periodistas, por vender ese estereotipo y no tiene nada que ver. O sea, es un ejército que, vamos, que no ha podido capturar Ucrania y se suponía que era muy fácil. Sí, porque siempre existe esta idea que en dictaduras hay un gran gasto militar y un gran desarrollo militar porque sostienen también a las dictaduras. Entonces, efectivamente, parte de las novedades quizás en esta guerra es llegar a entender y descubrir que ese desarrollo militar del equipamiento ruso no era tal. Yo entiendo, Javier, que una de las exportaciones más importantes rusas era armamento militar, por ejemplo, a India y a otros países. Entonces, claro que ha sido una sorpresa comprender que no era tal ese desarrollo. Yo no sé si en esa línea eso ha significado también para Putin y para Rusia una merma también en la posibilidad de seguir siendo una supuesta potencia militar. Hombre, eso es evidente. O sea, digamos que Rusia ha tenido que recurrir a los drones iraníes porque no Claro. tenía capacidad para producir drones Y para a Corea del contrarrestar. Norte. Y a Corea, o sea, no tenía capacidad para recurrir a lo que son los drones ucranianos ni para hacer frente a los bombardeos. Está teniendo que pedir también misiles a Irán, o sea, no tiene su industria que se había vendido como el portento y todos los grandes avances tecnológicos en el ejército no eran reales, eran sobre el papel y se está viendo todos los días. Después tienen fuerzas especiales, tienen algún tipo de armamento que sí está muy especializado y que son muy efectivos, pero no a los niveles en los que se había vendido. O sea, no eran el segundo ejército del mundo, para nada. Eso fue una gran mentira. Y otra a mí por lo menos me causa mucha curiosidad es el ingreso de todo este grupo Wagner, los llamados mercenarios, un ejército que supuestamente era muy poderoso. ¿Por qué necesita recurrir a mercenarios? Yo quiero que me cuentes si tú has tenido la posibilidad de entrevistar a algún tipo de funcionario o alguno de estos mercenarios de Wagner, y también quiero saber si es costumbre en las guerras contratar a este grupo de personas que saben luchar, pero que finalmente no representan al país que está luchando, sino que simplemente lo hacen por una buena cuota de dinero. ¿Es normal utilizar a estos mercenarios? El uso de mercenarios se ha generalizado, por desgracia, desde la invasión de Irak.
cuando se les asignó el nombre de contratistas y cuando aparecieron todo tipo de personajes extranjeros en Irak. Yo estuve en la guerra de Irak durante 10 años y allí aparecieron desde sudafricanos hasta gente de Sierra Leona, peruanos, colombianos, españoles, o sea, todo el mundo les daban el nombre de contratistas y eran los que hacían las labores sucias de custodia, de ataques, o sea, bueno, de todo. Bueno, y el mercenario es una figura que es mucho anterior al de Irak, ¿no? O sea, en las guerras del Congo o las guerras africanas hubo siempre mercenarios, ¿no? Pero se popularizó y se normalizó a partir de la guerra de Irak. A partir de entonces, estas figuras de contratistas, que en aquel entonces los más famosos eran los Blackwater famosos, se generaliza en muchos países. Rusia aprende del uso de los Blackwaters en Irak y decide crear los Wagner, que son básicamente lo mismo. Y ahora ya se están creando más grupos en Rusia. O sea, ayer estaba leyéndome que se había creado un grupo similar en Crimea, también por los rusos. Y Gazprom, una de las principales empresas rusas de gas, también ha recibido permiso para crear su propio grupo paramilitar. O sea, la creación de grupos paramilitares que se utilizan como mercenarios, porque en realidad es lo que son, ¿no? Cobran dinero por ir a combatir, se ha normalizado en todo el orbe, ¿no? Y en Ucrania esta gente son, hay que decirlo, el grupo más efectivo que tiene Rusia para combatir. Son los que están combatiendo ahora mismo en Bakhmut y en Avdiivka. Y la parte, porque Wagner también son, como digo, en el ejército hay varios sectores. Hay el sector que han reclutado de las cárceles, que son simplemente criminales o ladronzuelos que los meten allí y los lanzan delante, esos mueren todos, y después están los profesionales. Los profesionales solo van detrás de los primeros. Lo Eso usan de... es diferente. Los profesionales son buenos combatientes y los otros son, como lo llaman, los ucranianos lo llaman meat, carne, porque los utilizan simplemente como carne de cañón, los tiran para adelante para que descubran las posiciones de los ucranianos los matan a todos y los profesionales descubren dónde están los ucranianos ubicados, entonces atacan ellos. Javier, ¿cuánto gana un mercenario de Wagner? ¿O cuánto están desembolsando hacia Wagner? ¿Se sabe? No lo sé, yo no sé la cantidad que están pagando porque ya te digo que nunca los he encontrado, pero vamos, no creo que valga la pena para lo que están enfrentando, ni mucho menos. No, ni mucho menos, A ¿no? a los reclusos les prometen a los 6 meses liberarlos y cancelarles toda la condena, sean lo que sean, violadores, degolladores, asesinos, a los 6 meses se les conmuta la condena y les libera. Y eso sí lo están haciendo, los que han sobrevivido, claro, porque reclutaron 30.000 y se calculan que han muerto miles solo en Bakhmut, con lo cual es una encuesta un tanto arriesgada. O sea, Las cifras serán reales, 7.000 civiles muertos y las bajas en cada ejército las calcularon alrededor de 100.000, pero bueno, Rusia reporta muchísimos menos, Ucrania también. ¿Cuáles son las cifras que tú crees que se acercan más a la realidad? hombre, yo creo que Rusia está perdiendo muchísimos más hombres que Ucrania, muchísimos más, porque Rusia utiliza una táctica de asalto frontal. Entonces, Ucrania, sobre todo en la zona del Donbass, eso la tiene súper fortificada desde el 2014, porque eso fue siempre frente de combate. Entonces, todos estos asaltos frontales que hacen los rusos terminan siendo unas escabechinas auténticas. Ellos hablan de 10-1, pongamos que sea 5-1, pero hagamos el cálculo, o sea, entonces, las cifras son muy superiores a las de los rusos, porque las únicas dos ofensivas que han lanzado los ucranianos, en una las tropas rusas se retiraron, que fue la de Gerson, con lo cual las bajas ucranianas fueron mínimas, y en otra, la de Kharkiv, se produjo un desmoronamiento total del frente, o sea, los rusos salieron corriendo, con lo cual las bajas ucranianas también fueron muy mínimas, no sufrieron. Y hasta ahora, hasta que ha empezado la batalla de Bakhmut, Ucrania no solía presentar un combate frontal con Rusia precisamente por eso, para evitar minimizar pérdidas. Ahora es cuando están empezando a perder más hombres porque se han decidido combatir frontalmente en Bakhmut. Pero todavía el índice de fuerzas, o sea, el índice de pérdidas de Rusia es muchísimo más amplio que el de Ucrania, ¿no? Te voy a dejar plantear esta pregunta, pero tengo que saludar a un tercer auspiciador. ¿Quién es culpable de esta guerra? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en la era de las redes sociales y que cada uno pueda subir su teoría, uno ve que
hay un grupo de personas que dice, momentito, Rusia invadió Ucrania, pero Rusia se sentía muy amenazado por la expansión de OTAN. Bueno, hay una serie de mitologías también dando vuelta y yo te quiero preguntar, ¿quién consideras tú que es responsable de esta guerra? Antes, ustedes si van a ir al aeropuerto, olvídense de contratar un transfer, de a sacar esa aplicación de taxi y después el taxi se arrepiente de ir a buscarlo. Viaje relajado, estacione su auto en MC Parking, que es la mejor solución para estacionarse cerca del aeropuerto de una manera muy segura y económica. www.mcparking, ahí usted reserva. Mientras mayor anticipación reserve su espacio, más económico le va a salir la reserva. Un bus de MC Parking lo va a llevar con sus maletas, con todas sus cosas a la puerta del aeropuerto y luego, cuando regrese, un bus de MC Parking lo lleva al estacionamiento. Este bus sale alrededor de cada 15 minutos desde y hacia el aeropuerto. Seguridad 24/7, alarmas, guardias, todo lo que necesita para que su auto esté exactamente igual como lo dejó. www.mcparking.cl. Javier, te preguntaba por quién es responsable de esto. ¿O quiénes? La respuesta es bastante básica. O sea, Rusia invadió Ucrania, con lo cual el responsable es Rusia, evidentemente. Tú te puedes sentir amenazado, te puedes sentir acongojado, te puedes sentir estresado, pero la decisión de invadir un país es algo súper ilegal, ¿no? Entonces, el culpable es Rusia desde ahora y desde antes. O sea, desde 2014, cuando se inicia la guerra, cuando se inicia el movimiento separatista, ¿quién arma el movimiento separatista? Rusia. ¿Quién apoya el movimiento separatista? Rusia. ¿Quién interviene en el 2014? Rusia. O sea, que es una agresión desde el 2014 hasta ahora. Ahora se ha amplificado en el 2022 con una invasión directa, pero la culpa es de Rusia. Con lo cual, evidentemente, es cierto que se sentían amenazados por la expansión de la OTAN, pero bueno, eso se puede discutir, lo que no se resuelve es invadiendo. Quiero decir, porque por ese mismo argumento, Hitler se sentía traumatizado porque le habían impuesto una serie de restricciones en la Primera Guerra Mundial y no vamos a justificar todo lo que hizo Hitler, evidentemente, pues no. Ahora, Javier, aprovechando tu experiencia cubriendo guerras, ¿has notado alguna diferencia, por ejemplo, en el armamento que se está utilizando ahora en Ucrania, en el caso de que ellos están recibiendo apoyo de la OTAN, de Estados Unidos, de Alemania? ¿Has notado algún cambio en el armamento? ¿Has notado un avance en la tecnología? Y también te quiero preguntar si has notado algún cambio en la manera de actuar del ejército ucraniano, entendiendo que a lo mejor representa un poco más la manera de actuar de Occidente, porque ya hablamos de Rusia, en el sentido de si van con la misma épica o energía a combatir por su patria, o más bien, propio de estos tiempos, las personas se sienten que no es necesario defender a los países y viven más bien en una situación bastante individual las vidas de las personas. Bueno, el ejército ucraniano ha sufrido una reforma brutal, ¿no? Porque yo me acuerdo que al principio de la guerra yo hice un reportaje sobre cómo había sido el ejército ucraniano en el 2014. Y en el 2014 todo dependía, no existía el ejército ucraniano, o sea, había 6.000 soldados efectivos en el ejército ucraniano en el 2014 para enfrentarse a las decenas de miles que les atacaron. El resto eran voluntarios, gente que se alistó, o sea, estudiantes, cocineros, profesores de facultades, esa gente se alistó y se convirtieron en batallones voluntarios y se construían sus propios coches. O sea, yo estuve haciendo un reportaje en coches tipo Mad Max. O sea, le ponían una placa por aquí, otra placa por allí, un fusil arriba, no sé cuánto. Todo lo hacían los voluntarios. Eso se sigue haciendo ahora, pero ahora ya es un ejército muy profesional. ¿Y cuál es la gran ventaja que tienen con respecto a Rusia? Rusia sigue aplicando los patrones de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Rusia sigue aplicando algo tan básico como es la primera línea de soldados que avanza. Después tienen una línea de bloqueo que se llama, que son los que vuelven para atrás, les meten un tiro. Y eso ya se utilizaba en Stalingrado. Yo estaba leyendo hace poco un libro de Stalingrado y eso fue la táctica que utilizó Zhukov en Stalingrado, la primera línea y los batallones de bloqueo. En Ucrania se ha estudiado el sistema de la OTAN, lo cual le permite muchísima flexibilidad a los comandantes sobre el frente. O sea, la capacidad de actuación de las unidades del frente ucraniana que no tienen que reportar al mariscal de turno
para poder actuar es infinitamente superior a la a la de los rusos. Entonces eso les da muchísima flexibilidad, les permite actuar. Yo he estado con muchísimas patrullas de jóvenes. En este viaje estuve con un grupo de chavales de 19 años. Todos eran voluntarios, ninguno había terminado la carrera y se habían especializado en la vigilancia de drones y en operaciones de inteligencia. Todo, aunque parezca alucinante, en base a videojuegos. O sea, son gente fanática de los videojuegos que se dedican a estudiar videojuegos, videojuegos muy reales, tan reales que los utiliza el ejército norteamericano para entrenar a sus soldados, y han aprendido a desplegar tropas, a utilizar drones, y yo estuve con ellos y eran chavales que no tenían necesidad de que el comandante en jefe les diese la orden de a dónde ir. Ellos diseñaban el plan del día siguiente, se iban, nos llevaron a nosotros, iban vigilando una zona, reportaban la información. Utilizan muchísimo, muchísimo ya los drones, los satélites. Para Ucrania está siendo muy importante el uso de los Starlink de Elon Musk, porque les permite estar conectado en todo el frente. Por todas partes tú puedes ir al búnker subterráneo de primera línea, en mitad del barro, que sale de una chimenea debajo, que no sabes ni que hay un búnker ahí, y por otra parte tienen un satélite y están conectados en tiempo real con el cuartel general que les está reportando información. Todo ese tipo de ventajas les permite ser muy flexible a la hora de lanzar ofensivas. Y esa fue, por ejemplo, la gran ventaja que tuvieron en Kharkiv, que mientras que los rusos estaban esperando que les atacasen por Kharkov, o sea, por Gerson, ellos atacaron por el norte, porque tenían capacidad para ver, y en el norte lanzaron una primera ofensiva, y cuando vieron que se caía el frente, lanzaron los propios comandantes, siguieron con la ofensiva, no tuvieron que llamar al mariscal, oiga, ¿qué hacemos ahora? No, 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 boom, para adelante. Y así capturaron todo lo que capturaron, ¿no? Los rusos tienen que reportarlos todos al comandante, y el comandante tiene que reportar al otro comandante, y al otro, y al otro, y al otro. Javier, ¿cómo funciona el tema de la entrega de armamento a Ucrania? Y acá es una zona gris que yo no entiendo mucho, porque si tú le estás entregando tanques desde Alemania y bueno, y todo lo que ha entregado Estados Unidos, supuestamente es armamento que el ejército ucraniano no está acostumbrado a usar, no han practicado con eso, con ese armamento. Entonces, ¿cómo funciona la entrega y después el uso? ¿O realmente ahí están combatiendo la OTAN contra Rusia? No, no, o sea, lo que pasa es que los ucranianos están recibiendo entrenamiento en muchísimos países, incluido España. O sea, llevan cantidad de tiempo llevando muchísimos meses entrenándose en estos países y mucho antes, porque, o sea, Ucrania no formaba parte de la OTAN, pero sí formaba parte de los ejercicios conjuntos de la OTAN. Entonces, pero desde ya del 2014 o el 15, yo creo que fue cuando estaba Poroshenko en la presidencia, él firmó un acuerdo con la OTAN para que sus militares se fueran a entrenar en la OTAN. Entonces, el uso de armas de la OTAN, hay un sector del ejército que ya lo maneja desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo todo el tiempo. Durante esta guerra lo han seguido haciendo. No es todo el ejército, por supuesto, es un sector limitado, pero lo que hacen ellos es, por ejemplo, reciben los HIMARS famosos, que son los lanzacohetes estos de gran alcance norteamericanos. Pues, ¿cuántos son necesarios para operar estas baterías? Pongámosle 500, no sé el número exacto, me estoy dando una cifra, 500, pues esos 500 tíos se van a Estados Unidos, se entrenan esos 500 y vuelven. Y esos 500 son los únicos que utilizan los HIMARS. Y no necesitas tener a 20.000 tíos usando HIMARS, no, 500. Para usar los Leopard, pues en España han estado entrenándose hasta hace poco. Los que van a usar los Leopard, que son 100, que son los que lo dirigen y los que usan las armas. Para usar pues ese tipo de cosas, ¿no? Unidades que se van entrenando en el uso específico de ese tipo específico de armas. Ahora, Pero vamos, la mayoría del ejército ucraniano sigue siendo un ejército con armamento de la Unión Soviética, o sea, la mayoría. Ahora ya se ve mucho más armamento occidental, sobre todo en Bakhmut, pero hasta el viaje anterior, el 80% de lo que veía sobre el frente seguía siendo armamento de la Unión Soviética. varios analistas, Javier, dicen, bueno, en relación a toda la ayuda que recibe Ucrania, en relación a las alianzas que tiene Rusia, esto se podría definir como la Tercera Guerra Mundial. ¿A ti te parece que es correcto definirla así? Mira, hay muchos periodos históricos que no sabíamos que eran periodos históricos. Pasó tanto tiempo que nos dimos cuenta que nos habíamos metido en un follón que no había, empezando por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que Exacto. empezó con el altercado hasta que dentro de al año y pico ya era una guerra mundial, ¿no?
No lo sé, es una guerra que tiene un potencial devastador y un potencial geopolítico muy, muy grave. O sea, sí se puede ampliar a muchos sectores y de hecho ha habido ya cosas, signos graves, por ejemplo, que no se le dio la importancia que se le da, pero para mí fue bastante interesante, el último ataque que hubo en Siria contra bases norteamericanas, en la que murió al menos un soldado y después provocó la reacción de los aviones americanos bombardeando bases iraníes allí. Eso se produjo en una zona de control ruso. O sea, Siria está bajo el control militar ruso. Y la única manera de que Irán hubiese podido accionar a sus milicias y atacar las bases estadounidenses es con permiso ruso. Quiero decir, eso ya se amplía el espectro de lo que es el combate entre rusos y Ucrania aliada con Estados Unidos a otro territorio que puede ser Siria, con lo cual seguimos ampliando. Es decir, el potencial de desestabilización es enorme. Por otra parte, cuando se habla mucho, eso lo usa mucho Rusia, ¿no? El uso de armas nucleares y todo eso. Usar armas nucleares conlleva la posibilidad de que te las lancen a ti también y conlleva entonces la posibilidad de que mueras. Yo personalmente no veo a Putin deseando morir, ni teniendo la capacidad, o sea, igual que Hitler era un ideólogo, era un tipo que estaba dispuesto a morir. Putin es el típico dictador, autócrata, él quiere conservar el poder, él no quiere morir, él quiere conservar el poder y para conservar el poder tiene que estar vivo. Entonces, no le veo para nada usando armas nucleares porque sabe que eso es la destrucción, a lo mejor mutua, pero en cualquier caso la suya. Con lo cual, o sea, yo lo de las armas nucleares creo que no está ahora mismo sobre el tapete. Claro, está sobredimensionado, dices tú, en relación a las interpretaciones que se le dan. Total. O sea, otra cosa es que sí que se puede ampliar el espectro del conflicto y ya te digo, se puede ampliar a Oriente Próximo, puede entrar Irán con algún aliado de Estados Unidos, se puede ampliar también a Azerbaiyán, que está peleándose también con Armenia y Armenia es aliada de Rusia. Sí, o sea, el que se pueda ampliar el conflicto a otros territorios, eso sí es factible, pero el que se convierta en un apocalipsis nuclear, yo hoy por hoy no. ¿Y produjo alguna diferencia la visita de Xi Jinping a Rusia y este acuerdo de cooperación y esta amistad sin límites, como dice Xi Jinping con Putin? ¿Le dio una especie de recarga, de reenergía a Putin para la invasión o no produjo mucha diferencia? ¿Y cómo fue la reacción en Ucrania? No porque China, por ejemplo, respecto a lo que es armas nucleares, en cuanto ha decidido Rusia establecer armas nucleares en Bielorrusia, han sido los primeros que han salido a criticarlo. O sea, China está totalmente en contra de que este conflicto se pueda extender. O sea, ellos de hecho están en contra de que se haya producido el conflicto, ¿no? Lo que pasa que para China es, digamos, provechoso el que sus dos principales adversarios ahora mismo a nivel geopolítico, que es Occidente, y aunque no podamos pensar que son aliados, Rusia no deja de ser un adversario geopolítico de China, porque son vecinos y porque rivalizan incluso por territorios. No le va mal el que esos dos adversarios se peguen entre ellos, con lo cual China, digamos que mantiene una actitud ambivalente con respecto al conflicto. No quiere que se amplifique, no quiere, por supuesto, que para nada que se utilicen armas nucleares, pero apoya tácitamente a Rusia porque lo considera principal adversario de su adversario real, que es Occidente. Pero no le ha ofrecido el apoyo irrestricto, por ejemplo, que le ofrece Irán a Rusia. O sea, China no está enviando de manera masiva drones, está enviando algún tipo de armamento, pero muy insignificante para la cantidad de armamento que podría enviar. Quiero decir, cuando China se implicó en la guerra de Corea, envió 1 millón de personas. Eso era una implicación real. En este caso, no quieren saber nada de eso. O sea, esto es toma aquí unos armamentos para aquí, unas armas para acá, pero vamos, por cumplir un poco con el papel, pero nada decisivo. Javier, tú has cubierto muchísimas guerras. Yo me imagino que no es real que uno se acostumbre a imágenes tremendas, devastadoras. Eh, para ti, ¿cuáles han sido los peores momentos en Ucrania de lo que has podido reportear? De esas imágenes que uno dice, ¿cómo puede seguir pasando esto? Esas imágenes que al final a uno le producen eh, desconfianza en el ser humano.
Hombre, para mí mucho es la devastación de estas ciudades, ¿no? Ciudades que tú no entiendes por qué tienen que ser objetivo militar, porque tampoco son tan significativas. O sea, yo entiendo una batalla a nivel por Kiev, ¿no? Que es la capital, o por Kharkov, que es la segunda ciudad del país, pero ciudades tan pequeñas donde los civiles ya habían sufrido mucho, porque la zona del Donbass es una ciudad muy deprimida, económicamente estaba muy mal desde hace décadas ya, desde que cayó la Unión Soviética, ¿no? Y que ahora están quedando reducidas a nada. Y esos niños que viven en los búnkers, ¿no? Yo cuando estuve en Avdiivka, la primera vez que estuve, había niños que llevaban 5 meses en un búnker viviendo y no podían salir fuera, o sea, tenían que estudiar, o sea, había 3 o 4 niños, no muchos, pero los 4 que estaban, y yo pensaba, que pues yo tengo hijos, ¿no? Decía, ¿y a qué juegan estos niños? Estos 5 meses metidos en un búnker, ¿qué hacen? Decían, no, pintan, digo, pero pintan 6 meses pintando, o sea, no salen afuera, no, casi que no pueden salir porque los bombardeos son muy peligrosos, y entonces me los imaginaba y decía, pero qué vida, ¿no? Tan terrorífica. Zelensky se convirtió en un personaje de la noche a la mañana. Él ha logrado por el momento capturar la atención de Occidente, mantener el apoyo constante, pero ¿cuál es la opinión de los ucranianos hacia su presidente? ¿Se mantiene esa épica, esa energía de defender el país, que no importan los costos de la guerra, pero no nos podemos dejar rendir ante los rusos, o empieza a haber un desgaste? No, sí se mantiene en términos globales. Evidentemente ya hay gente que empieza a estar cansada y no todo el mundo, o sea, quiero decir, hay no sé cuántos millones de ucranianos hay fuera del país, o sea, gente que ha decidido irse del país. Eh, pero sí es cierto que la mayoría, la inmensa mayoría, está decidida a resistir lo que es la invasión. Y además lo que es súper significativo en Ucrania, y que eso lo dicen hasta los propios ucranianos con cierta sorna, es que si ha habido alguien que ha ayudado a construir la identidad nacional de Ucrania es Putin. Porque Ucrania siempre ha sido un país que estaba envuelto en esa nebulosa histórica de haber tenido la independencia durante muy corto espacio de tiempo. O sea, a nivel en términos históricos, había sido independiente muy poco tiempo. Entonces era una, nación, una identidad nacional confusa, en la que se podía hablar ruso, pero ser ucraniano. Todo eso se ha clarificado ahora con la invasión. O sea, el cambio brutal que se ha experimentado en lo que es población de habla rusa y habla ucraniana es brutal. Antes eran 50-50, creo que eran, o algo así, o 60-40, y ahora es 80-10 a lo mejor, o 90-10. O sea, en todo el Donbass, que antes se habla, todo se habla ruso, ahora lo que se escucha es ucraniano, o sea, la gente habla ucraniano. Los libros rusos se recopilan para cambiarlos y enviarlos al basurero, y solo se imprimen libros ucranianos, cuanto antes los libros rusos que se imprimían eran el 60 o 70% de lo que se imprimía. El sentimiento patriótico de los ucranianos se ha disparado en base a este conflicto. ¿Por qué? Porque es que pasó algo a nivel más pequeño en el 2014. Pero como el 2014 fue una guerra muy concreta en el Donbass, no se sintió tanto en el resto del país. Entonces el resto del país siguió un poco en la nebulosa de, bueno, eso pasa allí en el este y tal. No fue tanta gente movilizada, solo los voluntarios. Pero ahora ha afectado a todo el país. O sea, ahora en Leópolis, que está al lado de Polonia, pues caen también misiles y la gente se siente dañada, ¿no? Entonces, la gente ha adquirido ese sentimiento patriótico de por qué nos tienen que machacar estos señores, qué les hemos hecho nosotros. La pregunta básica es, ¿qué les hemos hecho nosotros? ¿Por qué nos invaden? Que es una pregunta muy básica. Oiga, pero ¿a mí por qué me viene a invadir usted? Además, me acuerdo de un caso de un señor del Donbass que yo vi en Odessa, ¿no? Era un señor que hablando con él, yo llegué a la convicción de que era prorruso. Y él me dijo, sí, es que nosotros añoramos la Unión Soviética, pero es que vinieron los rusos y me empezaron a atacar a mi familia. Y entonces yo tuve que coger la ametralladora y ponerme a defenderme. Y es que era algo tan básico como eso, decir, oiga, que yo puedo ser a lo mejor pro Putin, pero si vienen los señores de Putin a atacarme, pues yo saco la ametralladora a defenderme, porque si me matan a mi familia. Claro, le Entonces, interrumpió su vida, además, interrumpió la vida diaria. claro, la mayoría de la gente ha adquirido un sentimiento patriótico que antes no tenía, con lo cual es cierto lo que dicen los ucranianos, que en cierta manera el gran factor del nacionalismo, el gran soporte del nacionalismo ucraniano es Putin. Fui mirando algunos testimonios de torturas civiles en Ucrania, Javier. No sé si tú tuviste
tiempo o si has tenido el espacio para entrevistar y reportear el tema de las torturas. Y algunos aspectos que me llamaron la atención es que hubo torturas a civiles en Ucrania, en algunos pueblitos de personas que decían en sus testimonios, bueno, llegaron los rusos, yo miré por la ventana, me sacaron de mi departamento en pueblos muy pequeños, quizás rurales, y sufrí torturas por algunas horas o por unos días, luego me soltaron, madres hablando de tortura. ¿Cómo ha sido el tema de la tortura y en qué sentido puede significar algún triunfo para el ejército ruso, torturas a civiles? Bueno, eso ha sido una actuación sistemática. Yo hice un par de reportajes sobre eso en la zona de Izium y en todas las zonas que han capturado, en todas se han descubierto 10, 20, 30 centros de tortura diferentes. Yo estuve con víctimas de tortura que me llevaron a los centros, que eran desde hospitales a comisarías de policías, escuelas, llegaban y establecían ahí un centro de tortura y metían ahí desde gente que consideraban que había estado militando en el ejército o sospechosos de pasar información al ejército ucraniano o gente que había combatido en el 2014, gente que estuvo pero que ya estaba retirada, que estaban en su casa. Por ejemplo, me acuerdo de uno que llegaron a su casa, encontraron el uniforme del ejército en donde él había combatido en el 2014, pero ya estaba retirado, ya estaba un señor mayor. Y por el hecho de que había estado en el 2014 lo llevaron y torturaron durante varios días, ¿no? Eso es una actuación totalmente sistemática del ejército ruso. Llevaban listas en muchos sitios con nombres, iban buscando. Hay mucha gente desaparecida que la detuvieron y no se ha vuelto a saber de ellos, no se sabe dónde han terminado. Y gente que ha sufrido, o sea, estamos hablando de torturas picanas, o sea, electricidad, waterboarding, golpes, o sea, centros muy duros de retención, o sea, muy poca comida, muy brutales, ¿no? O sea, no estamos hablando a lo mejor de las torturas que se sufren en Siria, todavía, porque... O sea, hay una cosa muy importante que eso hay que dejar claro y que está un par de veces con los batallones de chechenos que luchan en la de Ucrania. Y ellos siempre me dicen una cosa que a mí se me quedó en la cabeza y siempre se lo repetía a los ucranianos, que es que aunque esta guerra pueda parecer tremenda, por suerte para Ucrania, Rusia todavía no ha hecho todo lo que ha hecho en el pasado. Y me refiero a lo que hizo en Ucrania. O sea, en Ucrania, me contaba este señor, dice, y le voy a poner un ejemplo, en mi aldea esta gente entró con lanzallamas y quemaron todas las casas con mis vecinos de dentro. Ese es el tipo de actuación de Rusia en Chechenia. Eso todavía no lo ha hecho en Ucrania. Lo puede hacer porque lo ha hecho antes. Quiero decir, una vez que lo has hecho, no tienes por qué haberte convertido ahora en una ONG, que no, ni Sí. mucho menos. Con lo cual, hay que tener en cuenta que todavía el nivel de brutalidad que puede alcanzar Rusia no lo ha alcanzado, por suerte para los ucranianos, y esperamos que no lo alcance nunca. Javier, comparando con otros conflictos que tú has reporteado, no sé si la pregunta es adecuada de esta manera, pero ¿te produce o te ha producido temor reportear en Ucrania o a diferencia de otras guerras, ha sido más sencillo hacerlo? Bueno, si se puede utilizar el término sencillo para un conflicto, que es un poco raro, Exacto, sí, sí. es un conflicto más fácil de cubrir. Primero, porque es un país con una infraestructura muy europea, con lo cual es muy fácil llegar a los sitios. Después, porque tienen una mentalidad muy abierta a la hora de permitir trabajar a los periodistas hasta ahora. Quiero decir, dan acceso al frente, dan acceso a los militares, tienen muy buena sintonía con los periodistas, tanto la población civil como los propios militares, ¿no? Y después, ya te digo, porque la destrucción es muy localizada, o sea, vuelvo a repetirte el caso de Kramatorsk, que es nuestra base de actuación allí en el Donbass, y que lo bombardean, pero tú puedes elegir la comida que quieres por la noche, con un tipo de estos que llamas por teléfono, oiga, tráigame una pizza y un sushi y un no sé cuánto, y te lo trae un señor y puedes comer allí perfectamente. Y el tema de la carestía que hubo un momento en el que había carestía de electricidad y se pasaba un poco de frío, pero quiero decir, mínimo para las cosas que yo había. En Yugoslavia, por ejemplo, era frío perpetuo, porque no había calefacción durante todo el año, con lo cual cuando había -10 era -10 y no había nada, una hoguera te podías hacer. Y lo mismo en Nagorno-Karabaj o en otros muchos sitios. No es una guerra, ya te digo, de momento
no es una guerra especialmente brutal al nivel de los que yo he visto en otros sitios. O sea, cuando a mí me dicen, digo, no, vamos a ver, o sea, Ruanda fue devastador. O sea, Sí, entonces Siria fue devastadora. Siria, todas las ciudades quedaron arrasadas, todas, desde Alepo, que era la segunda ciudad del país, hasta gran parte de Damasco, grandes barrios de Damasco y por supuesto toda la ciudad del countryside, ¿no? Del entorno, con lo cual esa sí que fue súper devastadora. ahora Siria sigue en guerra y es poca la cobertura que tiene. Es como cuando uno ya se empieza a acostumbrar a los conflictos y empiezan a perder agenda en los medios y uno se olvida que Siria sigue en guerra. Sí, sí, pero eso pasará, por desgracia, pasará con Ucrania, porque en Occidente estamos muy acostumbrados a los... Bueno, en Occidente, en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, con tantas redes sociales y tantas cosas, los impulsos que nos llegan son tantos que ya no somos capaces de asimilarlo, entonces lo vamos desechando y nos quedamos con el último. Entonces, por desgracia, yo ya lo he visto en la cobertura de Ucrania. Antes se veía un tema por día de Ucrania y yo ahora en la última cobertura, yo siempre me levanto con la BBC por las mañanas, los días en los que salía una noticia de Ucrania en la BBC, que estoy hablando de la principal emisora internacional, pongamos cada 3 o 4 días salía una noticia de Ucrania en la BBC, en el informativo de la mañana. Ya antes era la mitad del informativo o casi todo el informativo era Claro, de se va Ucrania. diluyendo. Me parece que es parte de lo que intenta hacer Zelensky al acudir a distintos congresos en los países y mantener viva la idea de que, aunque no tenga cobertura, la guerra sigue estando y se sigue muriendo gente. Me parece que por ahí va más bien la línea de él, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ese es el secreto de por qué se prodiga tanto en Occidente, ¿no? Para intentar seguir captando la atención y la verdad es que lo mismo hacen malabares para intentar, ¿no? O sea, para intentar salir lo mismo en la Copa esta de Estados Unidos que en otros sitios, ¿no? Donde Claro. puede. Javier, quiero que nos traspase un poco más tu experiencia. Yo estudié periodismo, al igual que tú, y se ofrecían a veces talleres o algún tipo de especialización, que no era tan así, para cubrir guerras. Pero una cosa es en el papel y suena muy valiente, y otra cosa es estar ahí, en el lugar realmente, viendo gente morir, viendo cadáveres, viendo las balas, viendo a los ejércitos, viendo a un ciudadano común sufrir. Eh, ¿Qué ha sido para ti lo más devastador en las guerras de ver? Bueno, a nivel experiencia, Ruanda, porque Ruanda fue un genocidio muy abrumador por el número de muertos, por las imágenes que veía, porque o sea, eran pilas y pilas de muertos, pero pilas literales, no metafóricos. Entonces eso era muy, muy abrumador, o sea, tener que ver a campos de concentración donde los niños elegían a la gente que iban a matar y los mataban. O sea, todo eso, no, eso que ves en las películas, pues en realidad era real y lo estaba viendo, ¿no? Entonces eso fue lo más devastador que he visto. Eh, Siria también fue bastante duro porque la destrucción era muy amplia y sobre todo porque fue una historia triste porque empezó de una manera en la que tú veías a un pueblo pedir cosas tan básicas como democracia y justicia y terminó ese espíritu positivo que se veía en el primer año del conflicto terminó siendo secuestrado por odio y en este caso por el Estado Islámico, con lo cual todos perdieron. Perdió el país que quedó arrasado y ha quedado arrasado ya por generaciones y por supuesto perdieron los sirios, la mayoría del pueblo sirio y encima ganó la dictadura que es la que había iniciado la guerra civil, ¿no? Con lo cual a nivel así triste, de lo más triste que yo he visto es la guerra de Siria, ¿no? Como fracaso de una idea que podía haber sido positiva, ¿no? Después, lo que dices de acostumbrarte, bueno, cada cual tiene su Umbral. sistema, su sistema para intentar defenderse, ¿no? Entonces, yo siempre intento como pensar que no soy parte del conflicto, aunque sea algo muy real, ¿no? Porque lo eres, porque estás allí, ¿no? Y bueno, eso me mantiene creo como una especie de bucle ahí en el que yo soy como un señor que está mirando ahí, ¿no? Como que no participa. Pero bueno, al final y al cabo siempre te afectan los conflictos, ¿no? O sea, se te queda la rémora. Y ahora estaba hablando con un amigo mío hace
un rato, que también ha cubierto un montón de conflictos y que el famoso PTSD, ¿no? Este que siempre sufre todo el mundo, pues se le ha reproducido ahora. Al cabo de cuando lleva casi 5 años sin hacer conflictos, le está regresando el PTSD de los conflictos que cubrió en la guerra de Centroamérica. Vamos, Centroamérica y todas las demás, ¿no? Pero que empezó con la guerra de Centroamérica, con lo cual es una cosa que siempre te va a afectar, ¿no? En el futuro. Ahora, claro, tú dices, me estoy reporteando, me mantengo al margen, pero en el periodismo, al final de cuentas, lo importante me parece es ser objetivo, pero no neutral. Y en las guerras, tengo la idea, y yo no sé si tú vas a compartir esto, es que siempre hay un malo y el otro es víctima y hay que defenderse. O te parece que no es tan así? Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que los periodistas cuando elegimos dónde vamos a cubrir un conflicto ya estamos tomando una posición. O sea, yo podía haber cubierto el conflicto de Ucrania desde el lado ruso y haber pedido un visado para Rusia y intentar cubrir por Rusia, pero no. He comprendido que el agredido es Ucrania, que está en el lado ucraniano. En todos los conflictos en los que vamos a cubrir, tú eliges el lado en el que vas a estar y ahí estás tomando ya una posición. Vas a cubrirlo con honestidad y vas a reportar sobre lo que ves, evidentemente, pero desde el momento que estás en un lado, ya vas a informar más de ese lado y de cómo está sufriendo más ese lado. Y tú asumes la posición de que ese lado es el lado correcto en el que tienes que estar. Quiero decir, yo cuando estaba, por ejemplo, de corresponsal en Jerusalén, me acuerdo que una de las críticas principales que tenía el gobierno de Israel es que informaba mucho más sobre el sufrimiento de los palestinos. Me acuerdo de esa conversación que me llamaron a capítulo y le dije que evidentemente los palestinos sufren mucho más que los israelíes, porque son el pueblo que está ocupado, no son los que están ocupando Tel Aviv, los que están siendo ocupados son ellos. Si fuesen los que están ocupando Tel Aviv, estarían en Tel Aviv reporteando sobre los judíos, pero es que es al revés. Quiero decir, tú eliges dónde estás, y ahí ya estás adoptando una postura y después tienes que ser honesto al reportar sobre lo que ves, de tal manera que si tú estás en Ucrania y ves una violación de los derechos humanos de las tropas ucranianas, tienes que informar sobre ello también. No te lo puedes callar solamente por el hecho de que sean ucranianos los que lo hayan hecho, ¿no? O sea, eso es básico. Pero sí, o sea, el que adoptamos una postura, eso es obvio. Ahora, desde el ejército ucraniano se han podido reportar, por ejemplo, al revés, torturas o, como tú decías, violación a los derechos humanos a militares o al ejército ruso, o en general no se han reportado esos casos. Porque me imagino que al tener un prisionero ruso, no, el trato no debe ser muy suave. Bueno, vamos a ver, los casos, y esa es otra de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo en la guerra de Ucrania. Los casos de exacciones y de desmanes de las tropas ucranianas con respecto a prisioneros rusos son mínimos. Los denunció Amnistía Internacional e incluso se difundieron algunos vídeos de algún tipo de ejecuciones, pero casos mínimos para lo que yo he visto en otros conflictos. En otros conflictos, quiero decir, en el de Siria ni te cuento. O sea, en el Siria era el que pillaba a uno de un otro bando, eso desaparecía, pero además en cachos, o sea, no ejecutado un tiro en la cabeza. En este caso, en el caso ucraniano, eh, no hemos visto muchos casos de ejecuciones, ni de palizas brutales, ni de torturas. Ha habido algunos, pero ya te digo que para lo que es un conflicto, también es cierto, vamos a ver que llevamos un año de lo que es un conflicto de envergadura. Los conflictos, conforme avanzan, deterioran muchísimo lo que es el tejido social y el comportamiento del ser humano. Yo no sé lo que va a pasar si este conflicto dura 10 años. O sea, a lo mejor esta conversación la mantemos dentro de 10 años y las brutalidades que se han hecho en ambos lados son, vamos, para ponerse los pelos de punta. Pero hoy por hoy, del lado ucraniano, las violaciones a los derechos humanos que se han reportado hasta ahora son bastante mínimas. Javier, ¿se aprende algo de la guerra? Tú tienes mucha experiencia ahí. Me imagino que eso se ha incorporado a tu vida, las experiencias que han tenido en cada guerra. ¿Se aprende algo, se deduce algo sobre las personas, sobre los países, sobre el poder, sobre la política? ¿Qué se puede aprender? Te decepciona mucho el ser humano, muchísimo. O sea, te crea un... Eso es un problema porque te convierte en un cínico en el sentido de que dejas de creer en el ser humano, ¿no? Yo he visto matar, como siempre me dicen, no, los nacionalismos, la religión, le digo, es que yo he visto matar en nombre de todo, en nombre de banderas, en nombre de religiones, en nombre de etnias, en nombre de hasta de equipos de fútbol, ¿sabes? O sea, entonces dices, somos capaces de matarnos por cualquier cosa, ¿sabes? Le damos una importancia épica y a matarse, ¿sabes? Y después te enseña que, por desgracia, lo único que funciona
en el orbe este en el que vivimos es la fuerza, desgraciadamente. O sea, todo lo demás, todos los valores, o sea, podemos tener una serie de valores y podemos necesidad de defenderlos y de pensar que son... Pero cuando llegamos a un límite, lo único que vale es el poder. O sea, el señor que tiene poder puede imponer sus valores y puede saltarse a la torera todos los principios y valores morales que dice que está defendiendo, porque es el que tiene el poder. Yo sé que esto te lo han preguntado muchas veces, pero es parte de tu historia personal y yo quiero que en Chile también conozcan tu historia reporteando guerras, porque esto no es un juego electrónico, no es un juego digital, esto es la verdad, la más cruda realidad, digamos, y tú fuiste secuestrado en el 99 en Sierra Leona por el Frente Revolucionario Unido, curiosamente en Freetown se llama el lugar, entiendo, donde te secuestraron, y luego fuiste secuestrado por el ISIS en el 2013 en Siria. Ahí fue prácticamente 6 meses, entiendo, Javier. Y yo no sé, yo he visto varias preguntas que te han hecho con respecto a la experiencia de estos secuestros. Quiero partir preguntándote, ¿cómo comprendes tú que haya sido parte de los secuestros y cómo comprendes tú que estos dos grupos con historias muy distintas, yo sé que el de Sierra Leona es muy distinta a la del ISIS, haya sido parte tú de esos grupos de personas que un grupo decidió secuestrar y hacerse parte y ser dueños de tu vida? ¿Cómo ves tú esos episodios de tu vida? Bueno, pues porque los secuestros en todos esos países se convierten en una norma general, aunque nos parezca, claro, desde fuera puede parecer raro, pero en Sierra Leona, por ejemplo, el secuestro era una práctica habitual y en Siria ni te cuento. O sea, en Siria le dices a alguien que han secuestrado a un periodista occidental y te dice y a mi hermano, y a mi primo, y a mi padre, y a mi madre. O sea, en Siria se contaban por decenas de miles los secuestros, con lo cual no es nada raro que te haya tocado a ti, ¿no? Con lo cual hay que ponerlo siempre en un contexto. O sea, yo siempre he dicho que eso eran accidentes laborales y que formaban parte de un contexto en el que eso era lo más normal. O sea, no es nada normal que te secuestren. Y no hay tampoco que, ¿sabes?, que darle más énfasis que el simple hecho de que, bueno, pues ese tipo de cosas ocurren en los conflictos, desgraciadamente, ¿no? Pero tú lograste entender por qué te secuestraron a ti, por ejemplo, en el caso de Siria, el ISIS, ¿eras un Bueno, símbolo, algún monumento, querían mostrarle a Occidente, era contra el periodismo? en Siria es contra un occidental, evidentemente, porque éramos occidentales, y en Sierra Leona porque era un blanco. O sea, era así de simple. O sea, no tiene... Pero vamos, que en Sierra Leona también secuestraron a negros y en Siria secuestraron, la mayoría de los secuestrados eran musulmanes por el ISIS. Quiero decir, el ISIS, que supuestamente era un grupo musulmán, secuestraba a la mayoría de los que secuestró y de los que mató eran musulmanes. Con lo cual, la gente, como te decía decir, lo que vale en este, desgraciadamente, en este mundo es el poder. Esta gente tenía poder y lo ejercía de forma arbitraria. Entonces, una vez para justificar el secuestro de mío, en este caso, pues que era occidental, el otro porque no era un buen musulmán, el otro porque a lo que le da la gana. Pues una vez que tienes el poder, esta gente son gente con poder, entonces una vez que tienes poder puedes hacer lo que quieras, porque lo amoldas por ejemplo, el ISIS amoldaba todo lo que hacía a su ideología. Entonces ellos no robaban, ellos confiscaban, ellos no violaban, simplemente se casaban con las tías que no se querían casar, por supuesto las violaban. Quiero decir, tú adecuas, te inventas una norma que según dice no sé qué libro y lo pones ahí y todo es legal Javier, para y ellos. al momento que te diste cuenta que ya estaba siendo secuestrado, tú inmediatamente uno piensa, voy a morir, no tengo, o simplemente el mecanismo de defensa del ser humano te dice, bueno, se adapta rápidamente y acabamos, veamos qué pasa. ¿Cómo funciona eso? No, nunca. Normalmente nunca piensas que vas a morir. Si piensas que vas a morir, no haces este trabajo, porque entonces te paralizas. O sea, en este trabajo tienes que ser efectivo y tienes que contar lo que le está pasando a los demás. Si tú te pones a entrar en pánico y tal, pues entonces no eres efectivo, no funciona así. Yo cuando me he secuestrado, bueno, me di cuenta que me estaba secuestrado y ya está. No me puse a plantear cuál es el futuro, porque tampoco te planteas el futuro, o sea, vas viviendo el día a día. Son cosas muy básicas. O sea. Lo de la guerra, lo positivo que tienes es que lo positivo si se lo puede llamar de alguna manera, es que se reduce todas las necesidades a lo básico. O sea,
¿Qué tenemos hoy? Tenemos hoy electricidad, tenemos agua, tenemos comida, bueno, pues ya estamos bien. No estamos pensando a ver si podemos ver qué serie de Netflix vamos a ver hoy, no, eso no existe en la guerra. ¿Y te cuesta volver a tu casa? Es decir, vienes de un búnker, no estoy preguntando después del secuestro porque me imagino que es una experiencia muy personal y en el caso de con el ISIS fueron 6 meses de haber sido tremendamente difícil, pero reportear las guerras, estar semanas, un mes, ir y venir, ¿te cuesta luego retomar una vida normal, entrar a tu casa, prender el televisor, ir a una fiesta con amigos? No, no lo sé. ¿Cuesta retomar la vida cuando uno ha visto imágenes tremendas? Yo tengo la suerte primero de que mi compañera también es corresponsal de conflictos, Mónica García Prieto, y segundo, que mis hijos, dado que los dos somos de la misma rama, pues están muy acostumbrados, entonces tampoco le otorgan mayor importancia y eso está muy bien porque cuando llegas no te dejan que cuentes batallitas ni nada, sino lo que te cuentan es lo que hacen los niños, pues oye, papi, que la pelota esta se ha pinchado, que a ver si me compras una pelota nueva, que la bicicleta no funciona, que vamos a jugar a no sé dónde y tal. Y eso está muy bien porque es una ducha de realidad y se te quita todo lo que viene, ¿no? Cambias el chip completamente. Y es fantástico porque eso te permite borrar, abrir como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y entras en otra vida y entonces te dedicas a cosas mucho más básicas que no tienen nada que ver con lo otro. Javier, solo para terminar, uno ve estos movimientos políticos de alianza, hablamos de China, Rusia, Irán, está en el juego. China logró un acuerdo, no sé si de paz, pero un acuerdo político entre Arabia Saudita, Irán. Hay movimiento. ¿Tú puedes visualizar que se vienen tiempos de mayores conflictos, de más guerra, a diferencia de a lo mejor hace 20 años atrás? ¿Hacia dónde crees tú que vamos? Hombre, vamos a la sustitución de Estados Unidos como la primera potencia del mundo por China. Eso es una obviedad. Yo viví en China hasta hace poco y el hecho de que China va a suplantar a Estados Unidos es irreversible ya. Y es una prueba más de lo que se está viendo ahora mismo, ¿no? La sustitución de imperios por otros imperios siempre se hace de forma violenta, nos lo cuenta la historia, desgraciadamente. Entonces, sí es posible que haya un conflicto de mucha más envergadura, por ejemplo, por el control de Taiwán, ¿no? Lo que no sé es si se va a producir ahora o se va a producir en un tiempo. Pero vamos, que hay un giro de geopolítica brutal y que Estados Unidos ya ha perdido la primacía, aunque todavía sea la primera potencia del mundo, ya está totalmente en declive, porque estamos hablando claro, de Ucrania y del apoyo que tiene de Occidente, de Europa y de Estados Unidos. Pero si vamos a África, yo estuve hace poco en África, en Somalia, si vamos a África, la percepción de lo que está ocurriendo en Ucrania es totalmente contraria, porque en África el discurso ruso ha calado y en muchísimos países piensan que el agresor es Ucrania, no Rusia, porque los medios de comunicación rusos, porque tienen un vínculo con Rusia de hace mucho tiempo, de la Guerra Fría, con lo cual en África la percepción es totalmente contraria, o sea, están muy en contra de lo que es Estados Unidos, en contra de los países occidentales. En Asia también, porque por proximidad por China, evidentemente, en Oriente Próximo también, porque la mayoría tienen un encono muy grande hacia todo lo que ha hecho Occidente en esa región y cómo ha permitido las múltiples violaciones de los derechos humanos que ha cometido Israel durante todo este tiempo, ¿no? Y en América Latina lo desconozco porque no lo sigo tan de cerca, pero por lo que me ha contado a mí Ucrania, también tiene una gran penetración la información rusa, ¿no? Con lo cual, el hecho de que Occidente ahora se haya hecho un bloque a favor de Ucrania, estamos refiriéndonos a una cosa muy pequeña con respecto a lo que es el resto del mundo. O sea, estamos hablando de Europa, de Estados Unidos y de un par de países más, Japón, Australia, o sea, países muy pequeñitos, no de todo el mundo, ni mucho menos. O sea, la percepción de la mayoría del mundo es contraria a la percepción que tiene Occidente de lo que es la guerra de Ucrania. Y el giro geoestratégico se está produciendo en ese sentido. El giro geoestratégico va hacia China, hacia el modelo chino, no hacia el modelo occidental, por desgracia. Por desgracia. Gracias, Pero eso es irreversible. exactamente. Pero eso es irreversible. O sea, eso ya cometimos los errores que cometimos y cuando los teníamos que haber solucionado no se solucionaron y ahora mismo es imposible frenar a una potencia como China, que además es muy inteligente, no es Rusia. Rusia es más de invadir. China es mucho más civilina y mucho más poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito.
O sea, En el eso, caso de espero Rusia, equivocarme, pero no tiene solución. y en el caso de Rusia, Javier, ¿existe en el ambiente posibilidades que derroquen a Putin con los resultados de la guerra o tiene totalmente coaptado el relato? Tiene incluso, aunque uno vea soldados rusos llorando, que yo vi unos videos y no entendiendo por qué van a la guerra, a pesar de todo eso, ¿se mantiene en el poder o tú crees que existe una posibilidad de que caiga? No conozco, no tengo suficiente información de cómo se mueven los hilos en el Kremlin. No sé, hombre, hay luchas de poderes obvias entre gente como los de Wagner y el ministro de Defensa, porque son públicas, porque las hacen ellos públicas, pero a nivel de que alguien intente asesinarle, no lo sé. Hombre, a Bashar, que también tenía un régimen muy compacto, lo intentaron matar. Sí. No lo mataron, pero lo intentaron matar. Es posible que en algún momento dado que estás en un entorno en el que todo vale y que no te mueves por lealtades, sino más bien por alianzas políticas y por el interés, si tu interés a lo mejor no está acorde con el de Putin, pues a lo mejor puedes pensar en matar, pero vamos, no lo sé, es un sector Escenario que... abierto. Javier Espinosa, un gran destacado y periodista español. Muchísimas gracias por tener el privilegio de contar con tu testimonio en la entrevista de Nicole Rodríguez, conociendo en primera persona lo que se vive en Ucrania, en Rusia y también la experiencia que tienes en cubrir distintos conflictos a lo largo del mundo. Nos quedó pendiente Latinoamérica, Javier. Yo sé que tú has venido a cubrir otros conflictos, lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero te dejo invitado a este canal de entrevista. Que tengas un muy buen día y muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Venga, hasta luego, Nicole.